como les decía, abordamos otros procedimientos que, bueno, tienen alguna relación con lo que hemos visto, básicamente, pues porque se pueden producir algunos cuando se ha producido una crisis de la pareja o un divorcio o una separación, y el otro proviene de un fallecimiento del que vamos a llamar a partir de ahora causante, ¿verdad? Y los herederos o la familia tiene que heredar. En ambos casos hablamos de que se debe pedir al juzgado que un determinado patrimonio sea dividido, pues porque la ley lo que nos dice es que surgen muchos problemas cuando o bien hay una herencia en la que no hay Perdona, acuerdo. Fran. Dime. Perdona. Ven el articulado que tienen ahí, ¿no? División Judicial de Patrimonio del 782 al 811. Ese articulado entró casi íntegro en un práctico de tramitación en la OPO de 2000, la que aprobó Esther fue en 2010, Sí, creo que fue. 2010 o 2011, creo. O sea, No me acuerdo. Pero fue la bueno, de que lo Tomás sepan, también, que sí. el práctico era íntegro, del artículo 782 al 811. O Sí, sea que mezclando una cosa y otra, sí. puede Ahora caber. mismo lo que dice SEO lo van a entender muy bien, ¿vale? Porque casi siempre la realidad de los hechos, la vida, nos lleva a que estos dos tipos de procedimientos estén muy entrelazados. Por eso es la primera cuestión que les solemos poner aquí. Estos dos procedimientos, como les decía, tienen como nota común, aparte de que luego coinciden en partes del trámite, que son iguales, ¿vale? O que unos artículos se remiten a otros y que ya entenderán que es sencillo, ¿vale? No son procedimientos complicados y además son procedimientos que como que la gente, además incluso el no opositor los tiene muy presentes, pues porque o bien ha tenido un divorcio, conoce a alguien que ha tenido una liquidación de bienes gananciales, se le ha muerto un padre, un hijo, un tío, un Espíritu Santo, ¿vale? Siempre hemos tenido contacto directo o casi directo con alguien o con alguien que haya tenido alguno de estos procedimientos y suelen estar más en boca de todo el mundo y son más conocidos, ¿vale? Eso no quiere decir que nos lo sepamos, al contrario, estos artículos hay que dedicarles su atención porque tienen muchas especificidades y muchos giros distintos a lo que sería un juicio verbal o un juicio ordinario, ¿vale? Incluso también es totalmente distinto a los procesos matrimoniales, por razón de lo que vamos a tratar en cada uno de esos procesos. Nota común a ambos, vamos a dividir un patrimonio que ha quedado o que ha surgido o que hay que darle una valoración, una adjudicación, en definitiva liquidarlo para poder continuar la vida de quienes están interesados en ello. Son dos procedimientos aparentemente con un origen muy distinto, ¿vale? Como hemos dicho, uno es la división judicial de la herencia. Desde la última reforma, las herencias se pueden dividir y adjudicar no solo judicialmente, sino a través de una simple escritura en el notario, si estamos de acuerdo, o solicitándole al letrado de la administración que haga este proceso de división judicial. El otro procedimiento también tiene un patrimonio, en este caso resultante de un divorcio, una separación o incluso una nulidad matrimonial, y lo que tendremos que valorar en ese procedimiento es qué tipo de régimen económico es el que tenemos que liquidar y luego haremos el procedimiento para ver cómo queda. ¿Por qué decimos que son procesos que en la realidad se suelen entrelazar mucho? Pues miren, porque las personas que están afectadas por el hecho que ahora vamos a comentar y las relaciones personales y familiares entre ellos suelen dar lugar a que bien uno se solape con el otro, la división de herencia dé lugar a una previa o simultánea liquidación de económico matrimonial, o ambos sea conveniente realizarlos. No se vuelvan locos con esto. Yo les voy a contar un poco mediante un ejemplo un ejemplo muy gráfico de cómo se pueden entrelazar estos procedimientos, pero no se preocupen mucho, nosotros vamos a estudiarlos primero uno y luego otro, pero para que vayamos cogiendo un poco notas de qué es todo esto. Miren, vamos a ver cómo se entrelazan y cómo de un hecho concreto en la realidad surgen la necesidad de hacer primero uno, luego otro o incluso simultáneamente. Imaginemos este ejemplo que le ponemos aquí en pantalla, simplemente un matrimonio de toda la vida, casado en régimen de gananciales. Hago aquí una nota de que ya más adelante explicaremos
tanto el régimen de gananciales, muy por encima, no vamos a dar aquí una doctrina, una clase teórica de derecho civil, sino simplemente lo que nos haga falta para entender el proceso que nos tenemos que estudiar, que es la liquidación del régimen económico. Pero veremos un poco en qué consiste el régimen de gananciales, el de separación de bienes y también el de régimen de participación en un matrimonio, ¿vale? Veremos qué pasa con los bienes antes de casarse, durante ese matrimonio y cuando se rompe o se produce el divorcio en cada uno de esos regímenes de matrimoniales, ¿vale? Bueno, imaginémonos el caso de régimen de gananciales, donde ya les adelanto que todo lo que se genere durante el matrimonio pertenece indistintamente a ambos cónyuges, ¿verdad? El famoso al 50% que todos conocemos de la calle, pues quiere decir eso, que si compro un apartamento, el apartamento es del matrimonio, todo es de los dos, al 50% cuando haya que liquidarlo. Bueno, y este matrimonio, pues ya bastante de muchos años casados, tiene 3 hijos, los 3 mayores de edad, cada uno haciendo su vida o no, como ustedes se lo quieran inventar, pero vamos a ponerlos mayores de edad para que no haya ningún problema ni se complique la cosa. Resulta que por lazos del destino el esposo fallece, de lo que ustedes quieran, y el resultado es que nos quedamos con la viuda y los 3 hijos. Avanzando un poquito, antes nos llevábamos muy bien, pero a partir de ese momento no se llega a un acuerdo sobre cómo vamos a partir la herencia de papá, los bienes del padre, ¿vale? No está muy claro, no se llevan bien del todo, las situaciones económicas de unos o de otros pues exigen una postura, exigen otra, en definitiva no tenemos un acuerdo, ¿vale? Tenemos que tener claro aquí que hay un punto de partida que parece lógico, ¿no? Cuando uno fallece, que ya a partir de ahora vamos a asimilar que el fallecido a estos efectos del proceso de división judicial va a ser el causante de la herencia, ¿verdad? El Código Civil, que es el que se encarga de toda la teoría, de todo el derecho sustantivo de este proceso, los derechos hereditarios, ¿verdad? Los trata el Código Civil en muchos artículos. El causante es el que fallece y genera o causa, ¿verdad?, la herencia. Pues el causante, lo lógico es pensar que cuando esta persona fallece, acudimos directamente a dividir la herencia y que el que se considere heredero vaya y pida su parte, ¿verdad? Esto es el pensamiento más lógico, más directo, pero también en muchas ocasiones es el más erróneo. Tendemos a pensar siempre que hay que acudir rápidamente al juzgado para que se sepa cuáles son sus bienes, inmediatamente queremos valorarlos, liquidarlos, y para mí la finca, para ti la casa, porque yo viví siempre, ¿verdad? Enseguida surgen los derechos adquiridos que cada uno considera y no se dan cuenta de que se entrelazan derechos que el Código Civil garantiza. Para no liarme, en realidad, en este ejemplo y en muchos otros casos, vemos que no solo los 3 hijos van a tener derecho a los bienes de esa herencia, a participar, bienes y deudas si existieran, pero por las relaciones familiares tenemos un matrimonio, estaba casado y surge la viudedad y surge la esposa viuda como superviviente a este hecho, a la muerte del señor, y que el Código Civil le garantiza un derecho, ¿vale? Y que aparte de eso por el lado del fallecimiento, de la herencia, pero aparte de eso, esa señora estaba casada con su marido y tenía un régimen económico ganancial, que a los efectos viene a ser como una sociedad. Teníamos una empresa, no se llama empresa, sino sociedad, que era nuestro matrimonio, y además era con unas normas en gananciales, quería decir al 50, ¿verdad? Quería decir que todo lo generado pertenecía a los dos por mitades. Luego, ya se nos perfila un primer derecho de la viuda a participar en el 50% de todos sus bienes gananciales. Oiga, mi matrimonio quiero que lo mío sea parte y la otra mitad será la herencia de mi marido. De la otra mitad vamos a ver cómo se reparte, pero esa mitad que me corresponde por gananciales, como se suele decir, me la separe usted y me la dé a mí en propiedad y la saque de la herencia. ¿Vale? Tenemos ya los dos procedimientos planteados. Pues sí, efectivamente, el Código Civil tiene derecho a que cuando se liquida en el régimen económico matrimonial, el 50% pertenezca en propiedad, en este caso a la viuda, pero si se hubieran divorciado ocurría igual, sin que se hubiera muerto, ¿verdad? El señor se divorcia y se liquida el régimen económico, el 50% en propiedad para cada uno. Luego ya vemos que primero habrá que liquidar el régimen económico matrimonial para luego saber cuál es la herencia verdadera que queda a repartir.
Bueno, pues aquí es donde surgen los derechos ya de los herederos o sucesores. También el cónyuge que ha sobrevivido, el supérstite o la viuda, tienen derecho y tendrán que acudir ahora sí al procedimiento que la ley prevé para la herencia. Partimos de algunos datos en los que desde que fallece una persona, los sucesores o herederos no tienen que soportar que la herencia esté indivisa y pueden en cualquier momento acudir al procedimiento correspondiente para no permanecer con la indivisión, es decir, pueden dividir la herencia. Sus 3 hijos, estos 3 hijos que hemos visto, mayores de edad, en definitiva van a tener derecho a que la herencia se parta, perfecto, y van a poder acudir al procedimiento correspondiente. ¿Cómo haremos a la hora de determinar exactamente cuál es el caudal de esa herencia? ¿Cuál es el resultante de esa herencia? Una vez separados el 50% de los bienes como gananciales, que esos van a quedar al margen de la esposa o a la vez que se tramita la herencia, tendremos que atender a qué es lo que decía el testamento, ¿verdad? El testamento es la última voluntad de una persona hecha en vida para el momento en que fallezca. ¿Qué va a pasar con mis bienes cuando yo me muera? Pues dentro de unas normas que garantiza el Código Civil, que no vamos a entrar, puede testar, puede dejar unas reglas de quiero que esto se adjudique a esta persona, instituyo heredero a estas personas, constituyo un legado, por ejemplo, ahora explicaremos todo eso, en favor de una persona que me trató muy bien, en favor del médico que me salvó la vida, de mi primo que no tiene nada que ver. Bueno, pues a partir de la liquidación del régimen económico matrimonial iniciaremos esa división de la herencia teniendo en cuenta el testamento si lo hubiera y si no, teniendo en cuenta lo que dice la ley, ¿vale? Y ahora explicaremos un poquito en qué se distingue la herencia con testamento a la intestato o sin testamento. Miren, la viuda, que es el sucesor que no encaja, ¿verdad? Aquí, ¿va a tener derecho a la herencia? Sí, el Código Civil establece una serie de derechos, son derechos hereditarios, de manera que la viuda va a participar en la herencia. Les adelanto que no va a ser en propiedad, sino va a ser en usufructo, ahora lo veremos, pero tiene derecho también. Es lo que llamamos el usufructo vitalicio o participación mediante usufructo en los bienes que queden del causante. Bien, pues todo eso hay que ponerlo en orden. En conclusión a todo esto, y entendiendo el ejemplo solo como orientativo, la conclusión que nos surge es que tanto la división de la herencia como el régimen económico matrimonial se configuran como procesos independientes, que se puede producir uno en un caso, otro en otro caso, o ambos entrelazados. Lo normal es que veamos que se entrelazan, porque lo normal es que la persona se muera con bastante edad, Dios quiera cuanto más mejor, que si estamos casados pues podamos tener hijos mayores, menores o no, y que no nos hayamos divorciado. Eso venía siendo la norma mayoritaria total. Ya en el futuro pues se verá porque no está siendo tan igualitario, pero en esos casos nos damos con la situación de que se permite incluso la acumulación en un solo procedimiento de ambos procesos. Esto es un poco lo que dicen las audiencias provinciales en la mayoría de casos. Tramitar en un solo proceso la liquidación del régimen económico matrimonial y a continuación o en paralelo la división de la judicial de la herencia. Nada impide que hagamos en un proceso la liquidación, en otro la herencia, ¿vale? No tiene ningún problema. Si todos estamos de acuerdo y, por ejemplo, ya estaba el divorcio de hace años, pues simplemente acudiremos a la división de la herencia, ¿vale? Y si no, pues primero una cosa y luego otra. Eso como introducción muy a través de un ejemplo para situarnos o para aterrizar donde queremos, ¿vale? Hemos puesto aquí un poco las consecuencias por si lo quieren ustedes seguir. Voy a corregir estas cosillas. Procedimiento, la liquidación se puede tramitar conjunta, independiente o simultáneamente. Se me han movido todos los paréntesis, disculpen ustedes. Miren, entrando primero, porque la ley nos lo pone así en la división de la herencia va a abarcar, por si lo quieren tener presente en la ley, los artículos 782 hasta el 805, ¿vale? Regula todo el procedimiento, regula la intervención de la herencia en los casos que sea necesario, regula la formación de un inventario, ahora entraremos, todo el procedimiento hasta la adjudicación
y regula también las posibilidades de acuerdo entre los herederos. Iremos viendo, como digo, cada uno de los pasos del procedimiento. Para entrar a estudiar el proceso, que ya les digo, son poquitos artículos, pero bastante extensos y llenos de mucho concepto jurídico, vamos a adelantarnos un poquito a eso, y para poder luego leerlo en casa tranquilamente y entenderlo todo, vamos a adelantar algunos conceptos jurídicos que no nos los van a preguntar en el examen, pero que bueno, que hay que tener al menos un poquito de conocimiento de esto. Miren, la herencia básicamente se configura como el conjunto de bienes, derechos y también obligaciones que deja el causante a su muerte, ¿vale? A su fallecimiento. Nos referimos, por tanto, al activo, perfecto, que es lo que nos encanta tramitar, o en los despachos, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes? ¿Cuáles son los bienes? Muy bien, pero detrás de los bienes, como la otra cara de la moneda, siempre tenemos las cargas a modo de hipoteca, de préstamos, de deudas existentes, ¿vale? En el concepto de herencia lo llamaremos activo, ¿vale? El que suma las casas, los coches, las cuentas, los fondos de inversión, las acciones, participaciones, etcétera, joyas incluso, una cajita fuerte que tenía el señor con los recuerdos antiguos, un cuadro, lo que sea. Y por otro lado, el pasivo, integrado por todo el concepto genérico de deuda, pero también eso, cargas que estén aplicadas a los distintos bienes inmuebles, por ejemplo, hipotecas o préstamos, hasta cualquier deuda que pudiera surgir. Tengan en cuenta que cuando se abre la herencia o se parte, vamos a hacer este procedimiento, junto con los sucesores o herederos forzosos, ¿verdad? Existen también la otra parte, esas personas que como acreedores, bien de la persona fallecida, del causante, bien de los herederos ahora, de los coherederos, que van a recibir un dinero y, oye, yo estoy pendiente de que el hijo cobre porque yo tengo una deuda con él y quiero que me pague de esa cantidad que va a recibir como herencia, ¿verdad? A eso los vamos a llamar acreedores. Ya veremos qué tipos hay de acreedores y cómo pueden participar o intervenir en el proceso de división judicial de la herencia, porque también tienen una intervención más limitada, pero que la ley también lo ha regulado, ¿vale? Bueno, miren, a efectos de partir una herencia, ya lo mencioné antes, debemos distinguir, aunque aquí se ve fatal por el paréntesis que lo situé mal, les prometo que lo voy a cambiar, tenemos que atender a si la persona, el causante, dejó testamento o no lo dejó. Nosotros podemos ir al notario mañana mismo, si nos duele la cabeza o si creemos que nos vamos a morir mañana por la tarde, y hacer un testamento, o incluso aunque no nos pensamos morir mucho, hay gente muy precavida que quiere tener un testamento y a lo largo de un año, por ejemplo, si se enfada con su sobrino, va y hace un testamento, si se enfada con un hijo, va y lo cambia y hace un montón de ellos. Somos libres, cada persona es un mundo, y cuando la persona quiere, hace o no su testamento. Vamos al notario, nos identificamos, hacemos un elenco de bienes si queremos, y si no, a título universal, todos mis bienes los dejo a fulanito, fulanito, fulanito. Normalmente el notario ya nos asesora un poco, sabe lo que le estamos pidiendo, hacemos nuestro testamento y eso queda inscrito en el registro de últimas voluntades, y si no lo cambiamos, si nos morimos, ese va a ser nuestro testamento, el último que hicimos. Eso se puede, una vez que la persona fallece, solicitar no solo si dejó testamento o no, si consta inscrito o no, sino obtener, en determinados casos, la copia o el testimonio correspondiente, pues para iniciar el proceso. Lo podremos hacer. La otra variante es que yo no me preocupo nada y además me da igual, o no pienso dejar nada ni a mis hijos porque no tengo, ni a mi sobrino porque no lo quiero, o porque me da igual, o porque yo lo que quiero es vivir la vida. Cada persona es un mundo y nunca he dejado un testamento, pero como todo hijo de vecino voy y me muero algún día, ¿verdad? Pues en ese momento, acreditado que no he dejado testamento porque no está inscrito en ese registro público, tendremos que ver si existiendo herederos o herederos forzosos, tendremos que acudir a lo que dice la ley, ¿vale? Cuando es intestada significa sin testamento, y el proceso ab intestato, que es sin testamento también, significa que vamos a seguir las directrices o los artículos que el propio Código Civil nos establece para estos casos. Establece un orden de parientes en función de si son más cercanos, ascendientes o descendientes, ¿verdad? Al revés, descendientes o ascendientes, los que van a heredar. Aquí trataremos, siempre que pensemos en esto de quién hereda, ¿verdad?
Hablaremos de descendientes, la línea consanguínea mía, mis hijos, mis nietos, ¿verdad? Esa línea que conocemos del Código Civil. O ascendientes, pues nos vamos a mis padres, nos vamos a mis abuelos, si es que estuvieran vivos en el momento del fallecimiento. Pues bueno, funciona así y básicamente el Amintestato sigue estas normas que nosotros no tenemos que conocer para el proceso, ¿vale? Si la sabemos mejor, pero no hay por qué. Cuando se parte una herencia, parece que siempre tenemos la idea de cuántos hijos somos a partes iguales. Bueno, un sí pero no enorme, ¿vale? No es exactamente así. El Código Civil coge a la masa hereditaria, la llamada masa hereditaria, que en principio incluye no solo el activo, sino también el pasivo, ¿vale? Recordarlo, y lo divide genéricamente en 3 tercios, ¿vale? Coge esa masa hereditaria formada por dinero, casas, coches, cuentas, joyas, lo que sea, y lo divide en 3 tercios. Piensen ustedes que no vamos a decir si hay 3 coches, uno para cada tercio. No. Aquí va a haber un proceso de avalúo de todo, valoración, formación de un total, ¿vale? Una liquidación de decir, la suma total vale tanto, descontándole la deuda total me queda un líquido de tanto, a eso lo voy a llamar operaciones divisorias, y a cada uno de los herederos le corresponde tanto, tanto y tanto, ¿vale? Porque puede haber disposiciones testamentarias, ahora veremos que hay un tercio para mejorar y un tercio de libre disposición, y no siempre corresponde la misma cantidad líquida a cada uno de los herederos, aunque estén en la misma línea de heredar, ¿vale? Bueno, pues todo eso lo iremos viendo y al final lo que resulta es que a cada uno le corresponde una parte. Bien, pero al principio la ley dice que hay que garantizar que esa herencia parta de esos 3 tercios. La legítima viene a significar una garantía, es uno de esos tercios de la herencia, que no se puede tocar por mucho que haya dicho el testador que a su hijo fulanito no lo quiere porque le robaba en casa, porque le pegó, por lo que sea, ¿vale? Quitando las causas que existen para desheredar a un hijo, a un heredero forzoso, que son forzosos significa que la ley lo reconoce como tal y no se puede eliminar por completo. Se puede reducir a su estricta legítima, que cobre lo mínimo que la ley le permite, pero no más allá. Pues la legítima sería ese tercio del que participan los llamados herederos forzosos, principalmente los hijos. Bueno, pues uno de los tercios viene destinado a dividirlo entre esos herederos forzosos y todos ellos tienen el derecho, ¿vale? Hablamos de los hijos y descendientes, ¿vale? Cuando el que fallece es el padre o el abuelo. Si faltaran hijos, ya lo veremos después, no me quiero adelantar, también son herederos forzosos los hijos respecto de sus propios, de sus siguientes descendientes, ¿vale? El segundo de los tercios que la ley reserva a la masa hereditaria se llama de mejora y el nombre viene perfecto porque el tercio este en general no quiere decir que esté formado por una casa, un coche y un dinero, no, el tercio en abstracto de toda la masa hereditaria se puede utilizar por el testador, si hizo un testamento, para beneficiar a un heredero, a un hijo en concreto, o a varios, o incluso pues para repartirlo, si quiere, por partes iguales, que sería anular esa mejora y dejarlo tal cual. Pero bueno, ¿cuál es el ejemplo tipo que nos encontramos en esto? Cuando los padres se van haciendo mayores, muere uno de ellos y al otro, que es el que le queda su herencia, lo cuida uno de los 5 hijos porque es el que vive con él en la casa, los otros hijos pues trabajan y viven fuera, tal, se ocupa de ese hijo y el padre pues en reconocimiento de todo eso, o el que va a fallecer, le pone en testamento que le beneficiará a uno o a dos o a lo que sea de ese tercio de mejora. Ese tercio no se repartirá entre todos los herederos forzosos, sino si por testamento se dispone en la mejora a uno o más. Y por último, el último tercio de la herencia, según el Código Civil, se destina a la libre disposición. También vía testamento sirve para mejorar a cualquier persona. Ya no estamos hablando de los herederos forzosos, sino que por libre disposición, ese tercio, una vez valorado y liquidado, lo podré destinar a una persona en concreto, ¿vale? No hablamos ya de herederos forzosos, sino de personas a las que yo quiera beneficiar. Bueno, yo sé que si es un poco rollo, me paran, preguntamos o lo que sea, ¿vale? Cualquier duda que surja, hoy que estamos viendo conceptitos un poco más técnicos, más jurídicos, lo planteamos y lo explicamos. Miren,
Dentro de la herencia ya hemos visto el concepto de causante de la herencia. Para que nos sirva pues el que fallece, la persona que difunta, y como contraprestación los causahabientes, los que tienen derecho a acudir a esa herencia, los que tienen derecho a sucesión. Como causahabientes es un término genérico, incluiremos aquí a los herederos, los forzosos, y también a estas personas, a los legatarios. Ahora explicamos qué es un legado, ustedes lo habrán oído. Dejó su legado a fulanito, el legado de menganito, ¿verdad? Incluso hay películas que así, el legado de los no sé quién. Bueno, ahora explicamos lo que es un legatario y una figura específica que es el legatario de parte alícuota, solo por saber esos dos conceptos. El heredero forzoso, ya hemos visto a quién se refiere, a los hijos respecto de los padres, y a los ascendientes en caso de que no existieran descendientes. Aquí los tenemos, hijos y descendientes respecto de padres y ascendientes, hijos y nietos si no hubiera hijos, ¿verdad? Y si no estuvieran los descendientes, nos vamos a la otra parte de la línea, padres y abuelos, padres y ascendientes respecto del fallecimiento de hijos o nietos. Este segundo caso se da menos pues por simple ley natural. Se supone que los padres y los abuelos mueren primero, los padres luego los hijos y luego los nietos, pero esto a veces no ocurre así. Hace muertes prematuras, accidentes, etcétera. Pues estas dos normas nos introducen quiénes son los herederos forzosos. ¿Qué significa sucesor a título universal? Sucesor a título universal significa que acudimos obligatoriamente, somos herederos forzosos y además participamos del activo, pero también del pasivo. ¿Vale? Es distinto a acudir a título personal, sería la distinción. El heredero forzoso normalmente va a tener que acudir a la fórmula que el Código Civil reconoce y que se utiliza como herramienta beneficiosa, que es... no sé si bueno, lo voy a decir y a ver si alguien me dice qué significa. Normalmente las herencias se aceptan o se rechazan, se repudian o se renuncia a las herencias, y si se aceptan, si los herederos quieren la herencia, si no, pues quedaría para otros fines o para el Estado, aceptan a beneficio de inventario. Esa es una frase que siempre se incluye en todas las aceptaciones de herencia cuando los herederos están mínimamente asesorados. Pregunto en el chat y a ver quién se acuerda o quién tiene idea, que en qué consiste aceptar una herencia a beneficio de inventario, ¿vale? A ver que esto sería perfectamente una pregunta de gestión de un caso práctico para que en 4 o 5 líneas escribamos qué es aceptar una herencia a beneficio de inventario, dónde está regulada, qué proceso sigue, lo que nos dé esa palabra, ese párrafo, ¿vale? Pregunto qué es el beneficio de inventario y qué significa aceptar una herencia a beneficio de inventario. Bueno, también el viudo es uno de los herederos forzosos, pero ojo, aquí ponemos y añadimos en qué consiste la participación del viudo, del cónyuge que sobrevive, y en la herencia del causante. Primero de todo, no va a heredar en propiedad, no va a adquirir unos bienes ni se le van a adjudicar unos bienes de la herencia, sino que él tendrá su 50% del matrimonio, estamos hablando de viudo, ¿verdad? Lo habrá tenido ya en propiedad, y del otro 50% hablaremos de que participa en usufructo. Tiene derecho a usar, disfrutar y la obligación de mantener mientras viva los bienes que utilice. ¿Y a qué se refieren este usufructo? ¿Hasta dónde llega? Pues el Código Civil nos da 3 posibilidades. Participará en usufructo del tercio de mejora, que ya veremos en qué se concreta más adelante, pero en principio 1/3 de la herencia, el de mejora, va a poder ser usado mientras viva por la viuda, del ejemplo que poníamos, si va con sus hijos o sus nietos a la partición de la herencia. Si existen hijos y nietos, pues mira, el tercio de mejora se repartirá, pero el usufructo se reserva a la viuda. Normalmente, ¿esto por qué está hecho? Pues para garantizar que la viuda, de nuestro ejemplo, no la echan sus hijos de la casa en cuanto hereden la casa. ¿Vale? La herencia se dividirá como se tenga que dividir, la casa se adjudicará a los herederos, pero la ley salva que la señora se queda en su casa en usufructo mientras viva. ¿Por qué? Porque concurre a la herencia con hijos, a lo mejor un hijo falleció también, bueno, por lo que sea, y sus nietos, ¿vale? Los nietos. Ahora explicaremos la diferencia de ser hijo a ser nieto
y cómo concurrimos a la herencia también, ¿vale? No es lo mismo ser hijo, estoy una línea por encima, que ser nieto y voy con mi hermana y con alguien más como nieto de fulanito, ¿vale? Ahora lo explicamos también un momentito para tener eso claro. Si no hay hijos, los hijos que tuvimos fallecieron y solo tengo o no existieron, pero sin embargo mi padre sí sigue vivo, el abuelo sigue vivo, bueno, el padre en este caso, si concurro con el padre de él y la viuda, tengo derecho a usufructo de la mitad de la herencia. Ojo que no estoy hablando del 50% primero, ese 50% ya pasó a la señora en propiedad por el matrimonio, recuérdenlo siempre, pero de la mitad, de la herencia del señor, la mitad, que ya veremos en qué bienes se concreta, la podrá utilizar mientras viva la señora si solo va a la herencia con los padres del marido, por ejemplo, ¿vale? Con los ascendientes. Bien, y el último supuesto que nos da la ley es que no haya ni por debajo hijos porque no existan, ni nietos, y por arriba tampoco estén vivos los padres del causante, los padres del marido. En ese caso ampliamos hasta 2/3 de la herencia y lo que habrá que ver es si el resto pues queda para algún otro heredero, sucesor o el tercio que se puede atribuir a algún legado o a alguna otra persona, ¿vale? Bueno, como nota también le hemos puesto que los hermanos que no son herederos forzosos, o sea, el hermano del causante no es heredero forzoso, salvo en el caso de que no exista un testamento. En ese caso sí le incluiremos, pero no nos hace falta saber esos detalles, ¿vale? Bien. Esta figura del legatario la definimos también para distinguirla de los herederos forzosos a título universal, ¿vale? El legatario simplemente es una persona que recibe una parte o un bien concreto del causante, pues por lo bien que te portaste, porque me diste trabajo en aquella ocasión o me prestaste dinero cuando estaba tan mal, porque me has cuidado en mi enfermedad todo el tiempo, en fin, por lo que sea, porque te quiero mucho y eres un buen amigo, lo que sea, ¿vale? Una persona que no es el sucesor universal, no es heredero forzoso, pero mediante testamento le quiero dejar o bien un detalle o bien algún bien de importancia como legado. El legado tiene su regulación en el artículo 660 del Código Civil, la tenemos, pero bueno, no nos hace falta saber ni los límites ni nada. Simplemente saber que se beneficia porque así lo dispone el causante de un bien o varios bienes que constituyen su legado, el legado de fulanito. Pues me dejó el cuadro del Picasso porque fuimos a comprarlo juntos, me quería un montón y tal, y me lo pone. Lego a fulanito el cuadro de Picasso o el apartamento del sur donde tantas tardes pasamos, ¿verdad? Todas esas cositas. Importante diferencia es que el legatario solo va a recibir ese bien y no va a responder del pasivo de la herencia. Si bien el universal lo ampliábamos, activo menos pasivo, va a constituir la herencia líquida, el legatario no, el legatario tiene derecho a ese bien y no responde, no tiene que pagar nada por las posibles deudas. Como contraprestación no va a poder promover, no va a poder iniciar la división de la herencia, ni tampoco va a participar en ella. Bueno, y el Código Civil prevé también un tipo de legado que en derecho de sucesiones se suele ver cuando le dejo no un bien concreto a esa persona, pero sí quiero tener un detalle con él y le digo que el 5% o una parte proporcional de no sé qué, calculo un porcentaje y lo establezco mediante cuota o digo que quiero para esta persona una participación o el 5% de las acciones de no sé qué vayan para esta persona que fue la que me enseñó a mi trabajo y me ayudó tanto y tal. Vale. De la misma forma que antes recibía un bien concreto, ahora recibe una parte o un porcentaje. Del mismo modo, tampoco participa en las deudas o cargas de la herencia. ¿Vale? Más conceptitos que tenemos que saber. Aceptar una herencia, sabemos qué es lo que es. Pregunté lo de beneficio de inventario, no sé si lo contestaron por aquí, a ver. De momento no. A ver, Fran, beneficio de inventario es que aceptas el activo una vez descontado el pasivo. Correctísimo. Para la definición que nos vale, está correcto. Solo aceptas el resultado de restar las deudas al activo de la herencia. Si existe un saldo o un activo positivo, que se reparta. Si solo quedan deudas, no respondo de ellas.
Eso es a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Si el inventario nos va a dar saldo o beneficio, si va a quedar algo que repartir. Ya dijimos que la herencia siempre está compuesta de activo y pasivo. Hay ocasiones en las que los impuestos son más altos que lo que es el valor de la casa, que las deudas nos comen todos los bienes o todos los saldos en cuenta, y en esos casos los herederos no quieren aceptar la herencia. Entonces lo que hacen es renunciar a la herencia. Y la posibilidad intermedia es no acepto, no renuncio, sino que acepto a beneficio de inventario. Es decir, vamos a calcularlo y si hay positivo, entonces sí. Si con la herencia se pagan todas las deudas y aún así queda, pues perfecto. Si no, yo no quiero saber nada. Perfecto, Eli, esa era, ¿vale? Vamos a hacer esto grande otra vez. Aceptación y repudiación de la herencia. Aceptar y repudiar o renunciar a la herencia se puede hacer como acto formal. De hecho, se define como el acto formal por el que tú aceptas la herencia con las buenas y con las malas, es decir, aunque quede deuda me la quedo, a beneficio de inventario, o renuncias completamente porque ya sabes que no te dejo nada o por lo que sea. Se suele hacer en notaría si no hay ningún problema, si conocemos a los sucesores, estamos de acuerdo, o ya lo que sea, notario. Si no, procedimiento de declaratorio de herederos o de división judicial de la herencia. La diferencia del beneficio de inventario que acaba de comentarnos Elisa con respecto a la aceptación pura y simple es esa. Acepto el pasivo también, acepto el activo y el pasivo. Estoy aceptando pura y simplemente la herencia, con su parte buena y su parte mala. Beneficio de inventario, oye, solamente que la herencia pague las deudas, y si queda remanente activo o positivo, me lo reparta usted, ¿vale? Último concepto que nos da el Código Civil, que nos puede tener alguna coletilla por aquí en el proceso, la llamada herencia yacente. Cuando una persona fallece, deja la masa hereditaria y desde ese momento, desde el fallecimiento hasta que se acepte o no se acepte por los herederos, tenemos una herencia de la que a priori no responde nadie, ni tiene ninguna responsabilidad nadie. Ha fallecido el que tenía todos esos bienes y deudas y no tenemos todavía alguien que la haya aceptado o no. Ahí la llamamos yacente, está acostada, yacente es en espera de, ¿vale? Está en espera de saberlo. Ojo, porque esto tiene mucha importancia, sobre todo desde el punto de vista de los acreedores que iban contra la persona fallecida y ahora saben que hay una herencia ahí. Oye, ¿qué pasa con mi deuda? Yo quiero que cuanto antes eso se camine y se convierta en dinero para pagarme, ¿vale? Y todavía no tengo a los herederos. ¿Contra quién voy? Pues, oye, contra la masa hereditaria, en forma de herencia yacente. ¿Se entiende este último concepto, vale? Herencia yacente en ese plazo, desde el fallecimiento hasta que en su caso se acepte la herencia de una manera o de otra. Nos queda cómo van eso de las líneas, cómo voy a la herencia, si soy un hijo o si soy un nieto, ¿vale? Esto es lo que el Código Civil llama sucesión por derecho propio o sucesión por representación. Del mismo modo, la ley establece que las líneas heredan bien por cabezas o bien por estirpes. En cuanto a la primera línea, tenemos aquí al fallecido, ¿verdad? Como persona que ha causado la herencia. Esta persona deja 3 hijos, 1, 2 y 3, pero nos encontramos que el hijo número 2 ha fallecido también y que este hijo número 2 a su vez tiene sus hijos, pero que son respecto del causante nietos. Para que se entienda fácilmente, el hijo 1 y el hijo 3 suceden por derecho propio. El Código Civil dice que heredan por derecho propio los descendientes, ¿verdad? Y a la vez lo hacen por cabezas. Este hijo 1 es cabeza, este hijo 1 también es cabeza. Sin embargo, con el hijo 2 nos encontramos que ha fallecido, ya no está. Por lo tanto, sus hijos, que son nietos del causante, se dice que comparecen en representación de su padre. Los 3 en representación de su padre. No es que cada uno venga aquí y se suba a la misma línea y repartamos entre 5 en vez de entre 3. No, seguimos repartiendo entre 3, pero estos 3 son 1 y vienen como representación de sus hijos, de su padre, ¿vale? Subirían a esta línea porque su padre falta, ¿verdad? Lo harán por representación y además como estirpe de su padre, ¿vale? Los descendientes son la estirpe,
Pues estos tres repartirán a su vez la parte que le hubiera correspondido a su padre, a su vez hijo del causante. Vale, más o menos ese sería el último concepto, dicho muy rápido, de lo que es suceder por derecho propio o por representación, también llamado por cabezas o por estirpes. Los manuales que tenemos, tipo AGAP, tipo otro, se pegan aquí montones de páginas explicándonos los tipos de sucesión y no sé qué y no sé cuánto. En ningún momento nos van a preguntar nada de todo esto. Lo que nos van a preguntar es cómo es el procedimiento que vamos a estudiar. Punto y final. Lo que tenemos que saber es un poco esa teoría para que nos suene ahora cuando los artículos nos vayan diciendo que se refiere al causante, que se refiere a los sucesores, a los descendientes, etcétera, etcétera. Nosotros en esta primera parte, claro, lo que hemos intentado es de la manera más rápida y más condensada posible resumir pues 200 artículos de Código Civil y un montón de años de derecho de sucesiones, ¿vale? Algo casi imposible, pero bueno, yo espero que un pequeño conocimiento hayamos tenido aquí y si no, vía pregunta o vía lo que sea, nos lo van diciendo y lo vamos aclarando. ¿Vale? Esta parte de liquidación de gananciales la vamos a empezar a controlar mucho, sobre todo con los prácticos. Pues sí. En los prácticos va a haber mucha teoría y mucho práctico. Se van a dar cuenta en los enunciados de los prácticos que les va a hablar del hermano, le va a hablar del hijo, le va a hablar del que cuidó a su padre y se quedó con una parte de mejora. Efectivamente. Lo van a encontrar mucho en los prácticos, ¿vale? Sí. Bueno, pues avanzando un poquitito, la ley ya de enjuiciamiento civil nos va a definir el procedimiento. ¿Se me oye? Sí. ¿Hola? Sí, vale. Nos va a definir el procedimiento que tenemos que seguir cuando haya que dividir judicialmente una herencia. Artículos 782 a 805 nos habla de todo lo que nos puede ocurrir. Lo divide en 3 secciones. Nosotros lo vamos a ver exactamente igual. La sección que más nos interesa, porque más ha caído en los prácticos, porque más preguntas salen de ahí, porque para tramitación y auxilio prácticamente con la primera sección podríamos tenerlo casi todo visto. La sección de intervención del caudal y administración son más bien de gestión, excepto la formación de inventario, ¿vale? Esta es importantísima para todos. Sí, esta es vital, porque esta la vemos siempre en el proceso, ya lo veremos después. Y la división judicial de herencia, esta suele estar son candidatos a prácticos, sí. Al 789 podría entrar. Sí, todo eso puede ocurrirnos. Pero bueno, se divide en 3 secciones. Básicamente, la primera nos regula el procedimiento. Tendría estas partes o trámites que siempre se realizan. Una primera solicitud, vamos a ver cómo se realiza. La convocatoria y celebración de junta. Veremos para qué convoca el letrado una junta y qué pasos se dan dentro de esa convocatoria. Veremos cómo se entrega la documentación al contador partidor y en qué consisten las operaciones divisorias que tiene que realizar, ¿vale? Veremos, veremos la parte de los peritos también, que está dentro de esto. Finalmente hay una fase de entrega si se aprueba esas operaciones divisorias, donde ya sabemos qué bienes concretos hay que adjudicar a cada uno en pago o cobertura de su parte de herencia, la entrega si se puede producir o no, y veremos la posibilidad de que en cualquier momento se llegue a un acuerdo por los herederos que en un momento dado han tenido que acudir al juzgado. Recuerden que esto es división judicial porque no hemos llegado a un acuerdo, ¿vale? En cualquier momento podremos terminar el proceso por acuerdo entre las partes. ¿Ok? La segunda parte se refiere a la intervención del caudal hereditario. Desde el momento del fallecimiento se pueden tomar distintas medidas en función de si se conoce a los herederos, a los sucesores o no, medidas de aseguramiento, se puede intervenir en la masa hereditaria desde el juzgado y sobre todo se produce, bien en este punto o bien dentro de este procedimiento, a la vez, la formación del inventario. La formación del inventario es la relación de bienes y obligaciones, activo y pasivo, recuerden, que forma la herencia, que forma la masa hereditaria que luego vamos a dividir. Nos podemos encontrar con muchos casos, podemos encontrarnos, yo tengo un amigo, me llamó esta mañana precisamente, se le murió el padre hace 2 semanas, son 3 hermanos y la madre superviviente. Es casi el ejemplo que le hemos puesto ahí, con la bendita ventaja realmente de que
todos están muy de acuerdo, la verdad que estaba todo muy bien atado, como dice él, el testamento es perfecto, no tiene ningún problema y además no existen deudas. No hay que venir a un juzgado a dividir esa herencia, ¿verdad? Ni hacerlo, hay que ir a un notario, aceptarlo, decir quiénes son los herederos y repartirlo tal y como ya sabían que se iba a repartir, dejando a la madre donde está con el usufructo, pues casi no solo del tercio, sino todo lo que ella quiera, porque se llevan todos bien y no hay ningún problema. Eso sería lo ideal, pero nos encontraremos otros casos en los que nadie está de acuerdo, ni siquiera con los bienes que dejó el causante. Entonces tendremos que acudir bien de manera simultánea a la división o bien de manera previa a una formación de un inventario, es decir, que sea el propio juzgado el que apruebe un inventario, una relación de bienes y obligaciones del causante, para luego pasar, o a continuación pasar a la división propiamente dicha, ¿vale? Entonces, este punto C, sí que lo vamos a estudiar a fondo, formación de inventario, y además es que se suele producir en las propias demandas, en las propias solicitudes de división de herencia, previa formación de inventario. ¿Se puede tramitar en el mismo proceso? Sí, sin ningún problema. Formamos el inventario y a continuación lo liquidamos. ¿Se puede solo formar inventario? Sí, también, porque lo que quieren los herederos es conocer exactamente esa relación de bienes para luego saber si aceptan o no la herencia. No quieren dividirla ya, pues hago solamente la formación del inventario y ya habrá tiempo en su caso para liquidarlo. ¿Vale? Por último, situaciones en las que el propio juzgado tiene que dictar normas de administración del caudal hereditario. También lo veremos por encima, estos articulillos, pero lo veremos. ¿Vale? Entendiendo este esquema, sobre todo la sección primera bien aprendida, no tendremos ningún problema con el procedimiento. Miren, pues este procedimiento está integrado por estos trámites: solicitud, junta de contador y peritos, entrega de la documentación, elaboración del cuaderno particional, avalúo, liquidación y adjudicación en el propio como operaciones divisorias, entrega de los bienes y la posibilidad de que esto termine con un acuerdo. En la primera de las partes, tener claro del artículo 782 que empieza no por demanda, no por escrito. La pregunta nos va a decir, la respuesta es cómo, quién lo solicita y cómo. Por escrito, perdón, por solicitud, que obviamente va a ser un escrito, pero la ley lo llama la solicitud. ¿Y quién va a poder realizarla? La ley nos dice en ese 782 que pueden hacerlo los herederos. Cuando hay varios herederos los llamamos coherederos, ¿verdad? Sin ningún problema. El legatario de parte alícuota que podrá solicitarla, pero no podrán hacerlo si existe un comisario o un contador designado en el testamento. ¿Qué significa esto? Que el propio causante haya dicho ya cómo se va a dividir, o sea, quién va a ser el encargado de dividir esa herencia. Un tercero, por ejemplo, su abogado de confianza, o un comisario, ya no existe esa figura realmente, yo no la recuerdo que exista, o un notario, quiero que la división de la herencia me la haga tal notario, y dejo además estas normas escritas. En ese caso no la podrán solicitar, tendrán que acudir a esas disposiciones que haya puesto el testador. ¿Cómo se puede solicitar también la división de la herencia? Por acuerdo de los coherederos, acudiendo bien al juzgado, o mayoritariamente, cuando hay acuerdo, vamos al notario, pagamos una declaración de herederos y aceptación de la herencia y ya está, se adjudica. Con esas escrituras nos vamos a pagar los impuestos y se adjudica todo tal y como se ha escrito por el notario en esa escritura, ¿vale? Esos serían los supuestos, vamos a llamarlos no conflictivos. Supongamos que sí, que hay algo que discutir, nos vamos al juzgado, presentamos la solicitud. Como requisito de forma a ese escrito de solicitud tenemos que acompañar, según este mismo artículo, certificado de defunción, por supuesto, para saber que la persona consta verdaderamente fallecida, y toda la documentación que acredite la condición de los coherederos o herederos como tales. Soy hijo de, soy nieto de fulanito, el descendiente soy el padre, soy la viuda o el viudo de esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Se nos exige algún tipo de postulación? Sí, la ley dice que ese escrito tendrá que ir firmado por abogado y por procurador. Pues bueno, prácticamente lo convierte en una demanda, ¿verdad? Tendrá que ir firmado por el abogado y procurador que elijamos. Bueno, la ley nos habla también en el 782 de aquellos que la ley considera acreedores
de la herencia. Nosotros no hemos hablado todavía de los acreedores, pero sí podemos saber que la ley habla de acreedores reconocidos en el testamento, o sea, serían a estos efectos acreedores de la herencia o del que falleció, y acreedores de los posibles coherederos, a su vez de los hijos o de los que consten como herederos. Déjenme mirar que yo tenía por aquí ese articulito. Bien, sobre los acreedores reconocidos por el propio testador, por la persona en testamento, dice que se le debe un dinero a esta persona, o los acreedores reconocidos por los coherederos. Lo que tienen ellos que pueden hacer, esto es importante, es a la hora de intervenir en la herencia, no pedir que se divida, no decir nada de cómo se tiene que hacer, pero sí pedir que en ese procedimiento no se adjudiquen los bienes, no se les pague a los herederos hasta que su crédito no esté como mínimo garantizado. Yo tengo una deuda con uno de los hijos herederos o una deuda en testamento que me reconoció el fallecido, lo que hago en la herencia es decir que hasta que no se me pague o hasta que no se me garantice con un aval bancario o lo que sea, no se realice la adjudicación. Bueno, esto tiene mucha importancia con el artículo 788, que veremos después. El artículo 788 nos habla del acuerdo entre herederos, ¿vale? Lo tengo por aquí, acreedores de la herencia, tanto los reconocidos o que tengan una ejecución, pueden oponerse y pedir que no se parta la herencia, no se adjudique, perdón, hasta que no se pague o se afiance. Les pusimos aquí este articulito que es el que está vinculado, que es el que yo buscaba, 788.3. Ese 788.3, que es del final, lo que va a decir es que si hay acuerdo, ojo, tendremos que tener en cuenta a estos acreedores. No se te oye, Fran. Fran. ¿A ustedes le pasó lo mismo que a mí o qué? Sí, no, está colgado. Ah, vale. Ven. No, yo la tengo bien. Sí, ya se lo puse. Venga, venga. Sí, perdió la conexión, acabo de hablar con él. Pues nada, vamos a ver si se conecta. ¿Cómo llevan el tema 15? La ley esta de prevención de riesgos laborales, como la dejen para el final, no la van ni a ver. Tremendo chasco. Y es que tienen que aprovechar. Por favor, qué tormento más chino. Esos temas tienen que aprovechar porque es el momento, porque como lo dejen para el final, Dios, no colega. lo van a ver. No lo van a ver. También pueden. Hay estrategia para eso, pero claro, si se la digo ahora, pues yo normalmente lo que hago es que cuando vamos a segunda vuelta y ya vamos un poco a piñón, por así decirlo, esta es la ley de prevención de riesgos laborales, lo de la ley de transparencia, que ya también lo pusimos bastante resumido. Les digo siempre que por lo menos llevar controlado al examen todas las preguntas que hay en los test. ¿Por qué? Porque si ya arriesgamos poco,
si ya estudiamos poco esos articulados, pues por lo menos el articulado que está en los test, llevarlo un poco dominado. Es un poco una manera de irnos quitando materia de esta rara que hay dentro de la OPU. Pero bueno, en exámenes... Esto es como un tormento chino, ¿viste? Dime, Elisa. Que esto es como un tormento chino, sí, este tema. Son temas que nos sacan de la dinámica, no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, pero hay que verlos. Yo estuve mirando el año pasado, creo que fue para preguntas de ley de prevención de riesgos laborales, y solo había una en auxilio en 3 años de exámenes. O sea que podría caer una pregunta, pero estadísticamente... ¿Y cuál es tu palpito este año? Ya estoy por aquí. Eso todavía... ¿Te refieres al práctico? No, sí, porque tú tienes para los compañeros que nos están oyendo, lo que diga SEO va a misa. O sea que cuando él diga esto va a caer, seguro. Que están con las predicciones de SEO. Sí, hemos cuajado, pero el año pasado, por ejemplo, lo cuadramos con lo de Ocupas, y el anterior creo que dije lo de la comunidad de propietarios del monitorio, y la verdad que han caído. Pero déjenme un poco de tiempo. El monitorio de comunidad cayó. Para pensar. Pero mira... Concéntrate, mi niño, nos dices algo para sacarlo bien. Siguiendo estadísticas de lo que ha pasado años anteriores, pues no les extrañe nada que nos pongan algún práctico de las medidas de incapacidad nuevas ahora. Algo de lo que vimos el otro día. Sí. Esto que estamos viendo en el tema 18, precisamente. Podría ser algo por ahí, pero yo, como estas cosas las veo más para gestión, pero vamos, no sería extrañar que nos pusieran una afiliación o algo de eso. Bueno. El auxilio siempre ha puesto por cosas de desahucio y todo ese percal. Sí, en auxilio, algo que te pueda meter, un requerimiento, un emplazamiento, cómo se hace la citación, algo que dé pie a todos esos actos de comunicación en auxilio, sí. Los desahucios suelen ser claves, y si no, yo me inclinaría por algo de violencia de género, que también está muy por la labor. También lleva muchísimos años, ya lleva por lo menos 3 o 4 años que no ponen nada de laboral. O sea... Sí. Podría también, sobre todo de laboral, ¿por qué? Porque de laboral relacionado con ejecución podría ir enfocado por ahí, porque realmente la ejecución en laboral es prácticamente igual que la de civil. O sea, algún tipo de embargo respecto a eso y tal, pero vamos a ver. Ya me encenderá la luz. Bueno, ya volví por aquí. Perdona, Fran, un segundo. Mira lo que te está preguntando Reme, que yo también tengo esa duda. A ver. Reme, y antes le vi algo a Yaisa también, pero el Reme te pone... Legatario de parte alícuota. Está en el 782.1. El legatario de parte alícuota es el que sí puede reclamar la herencia. Fíjate que antes... hablamos de... no, creo que es verdad que en la diapositiva, ahora que lo pienso, estaba mal. El de parte alícuota... Vaya, me fui muy allá. Causavientes, estoy mirándolo. No, está bien. El que no puede promover la división es simplemente el legatario. Fíjense que voy a hacerlo grande esto. La diferencia estaba en que entre el legatario... Esto es todo por normas del código, por artículos del Código Civil. Realmente no tenemos que entrar mucho en esto, pero bueno, el legatario es el que sí tiene definido el bien concreto que le voy a dejar, ¿vale? Le dejo 6.000 euros, le dejo el coche del garaje de tal, le dejo un apartamento, un cuadro, ¿verdad? Un legado, que ya está perfectamente definido y él solo tiene que recibirlo. Esa persona no puede promover el inicio de la división de la herencia.
tendrán que ser los herederos o lo que sea. Sin embargo, el de parte alícuota, como no está definido su porcentaje en qué se va a materializar, no puede esperar a que se despilfarre todo ese dinero, se desaparezca o ya no quede dónde materializar su porcentaje. No sabemos qué bien concreto le va a tocar o si va a ser un dinero, una participación, etcétera. Con lo cual, el 782.1 sí que le deja derecho a reclamar la herencia, salvo que ya el testador haya dicho cómo se tiene que hacer, ¿vale? No sé si... Yo creo que era eso lo que decían, ¿no? Reme... Sí puede. El de 782.1 sería el articulito que nos dice que sí que pueden reclamarla. Eso supone iniciar el escrito o lo que sea. De todas formas, ya veremos a lo largo del procedimiento que a todos los interesados se les va a tener que intentar citar personalmente, salvo que ya tengan procurador en el proceso, les vamos a tener que citar personalmente. O sea que todo el mundo se va a enterar de que existe un proceso de herencia. Incluso si hay menores, antes también se aplicaba a los incapaces, ¿verdad? Pero eso ha sido reformado. Ya no tenemos personas incapaces por ley, han desaparecido, ahora solo hay algunas personas cuya capacidad necesita una ayuda, la tendrán que tener y tal, concurren igual. Y respecto de los menores que no tengan representantes, vamos a tener al Ministerio Fiscal, con lo cual todo el mundo va a poder manifestar lo que entienda en cada división de herencia, ¿vale? ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale, menos mal. Venga, pues seguimos por aquí. Teníamos al legatario parte alícuota, herencia adyacente, esto ya lo vimos, paso para acá, vimos los pequeños pasos, empezamos, nos habíamos quedado por aquí, teníamos la necesaria postulación, habíamos hablado aquí, porque lo pone el artículo, de los distintos tipos de acreedores que pueden existir, y habíamos dejado un momento la competencia para ver este articulito, el 788 tercero, que nos vincula mucho esto. Si bien los acreedores reconocidos van a poder oponerse a que se parta la herencia hasta que se les pague a ellos o se les afiance, en el mismo sentido, cuando vemos en la parte final del proceso el artículo dedicado, el 788, a entregar ya los bienes concretos a la persona, a los herederos, y llevarlo al notario para protocolizarlo. Protocolizar significa ir al notario, realizar una escritura de aceptación de la herencia o coger el decreto del procedimiento y llevarlo a escriturar, y es el que nos permite realmente adquirir ya ya tengo la propiedad desde el decreto, pero formalizar la inscripción tanto en el notario como luego en los registros correspondientes de los bienes que yo haya heredado, ¿vale? Por herencia de tal, la adquiero. Ese articulito está vinculado a la existencia de acreedores reconocidos o no. Entonces aquí es donde estará la oposición, donde tendrá lugar la oposición que hayan podido formular esos acreedores. Hasta que no conste en el proceso que se ha entregado el dinero o garantizado su crédito, no podremos ni entregar bienes ni protocolizar en el notario nada. Vale, simplemente quería referirme a eso para que lo tengan en conocimiento. Ahora sí, volvemos a la competencia. ¿Qué tribunales conocen de estos procedimientos? Pues miren, la ley se remite a las normas genéricas o generales de la competencia, de los procedimientos, y el 52.4 nos dice que o bien se presentará en el último domicilio del finado, del causante o del fallecido, o bien en el lugar donde se ubiquen la mayoría de sus bienes. El señor tiene todas sus casas en Galicia, todas sus pertenencias, fincas y tal, la mayor parte de sus bienes, pero falleció en un viaje a su segunda residencia o tercera o cuarta, porque tenía muchas y tal, en un sitio recóndito de las Islas Canarias, por ejemplo. Pues bueno, si tenía su último domicilio o lugar de la mayoría de bienes allá, pues lo haremos allá. ¿Quién elige esto? El demandante. Dice demandante porque es la norma genérica de procedimientos, está fuera de los artículos del proceso especial. El solicitante es en este caso el proceso que estamos haciendo. Elige el solicitante, los herederos básicamente. Bueno, los acreedores los hemos visto. El otro tipo de acreedores, que son los que son de los propios sucesores o coherederos, lo único que van a poder hacer para intervenir en la partición de la herencia es evitando cualquier fraude o perjuicio. Es decir, un coheredero no va a poder
ponerse de acuerdo con sus hermanos, que también son herederos, para que de alguna manera no le vayan bienes a él porque tiene todo embargado, porque el banco está detrás de él y tal, para salvar la casa o el dinero que le toca en herencia. Renuncio aquí, hago alguna cosa fraudulenta aquí en el proceso. En defensa de sus derechos, pero también para evitar un fraude, podrían intervenir. ¿Cómo? Personándose en la causa con su abogado y su procurador y pidiendo pues alguna medida cautelar o lo que sea. Les comentaba antes que la fase de intervención del caudal está destinada pues a garantizar la existencia de esa masa hereditaria. Se acuerdan distintas medidas, se puede intervenir toda esa herencia, y la parte de formación de inventarios sí que nos la podemos encontrar a instancia de parte durante el mismo procedimiento o incluso pedidas en la misma solicitud. La ley en este articulito lo que nos dice es que se acordarán siempre y cuando hayan sido solicitadas y fueran procedentes. Pues bueno, saber que esas partes se van a entremezclar aunque estén en otros artículos y las vamos a tener. Como segundo punto a realizar en este procedimiento, una vez admitido ese escrito o esa solicitud inicial, definiendo quién es el que pide, quiénes son los herederos, si hay algún legatario que tenga que participar, definiendo a lo mejor acreedores incluso, bueno, pero principalmente los herederos y algún legatario de parte alícuota que haya podido o bien iniciar el procedimiento o bien participar. El segundo paso es convocar la junta de la que llamamos de contador partidor o también de peritos. Piensen ustedes que en este proceso judicial vamos a tener una serie de bienes que integran la masa del causante de distinto tipo. Vamos a tener, como les hemos dicho hasta ahora, bienes inmuebles, bienes muebles, dinero en cuentas, por ejemplo, algún producto financiero, una joya, un cuadro, enseres personales, un vehículo o dos, ¿vale? Distintos tipos de bienes. Todo eso, para poderlo llevar a un plano de igualdad, hay que valorarlo en dinero, ¿verdad? Para saber cuál es el activo total y poderle disminuir las cargas o el pasivo total. Bien, para eso vamos a tener dos nombramientos impepinables que hay que hacer. Uno, la persona que va a realizar todas esas operaciones que llamamos particionales, para que luego le quede una parte a cada persona, un valor en dinero para cada heredero, ¿verdad? Y una serie o un perito o varios peritos que nos digan cuál es el precio de mercado de cada tipo de bien, cuánto vale la casa, cuánto vale el coche, cuánto vale esa joya, ese cuadro, etcétera, etcétera. Tipos de bienes, peritos para cada tipo de bienes. Y por otro lado, persona, ya les adelanto que es un abogado, el que va a realizar esas operaciones particionales. Bueno, ¿dónde vamos a nombrar a estas personas? En esta junta de contador, partidor y peritos. ¿Quién convoca a la junta? El letrado. Estamos en el artículo 783, si no me equivoco. Artículo 783, junta para designar contador y peritos. Se reúne a herederos, legatarios si los hay de parte alícuota y el viudo o viuda, que tiene su derecho también. Se les convoca con citaciones personalmente, salvo que tengan procurador. Se les convoca a una junta que se tendrá que señalar, dice el artículo, dentro de los 10 días siguientes. ¿Siguientes a qué? Siguientes a la admisión del procedimiento, a la... lo pone por aquí, 783, convocará junta, señalando en el 10 días siguientes de, bueno, si se hubiera solicitado intervención o formación de inventario, 10 días siguientes de formado el inventario. Aquí siempre surge la pregunta de qué pasa si no se ha pedido la intervención de la herencia o si no se ha pedido que se forme un inventario judicialmente. No hay ningún problema. Contamos los 10 días desde que yo admito a trámite el procedimiento. Ya hemos dicho que se puede tramitar una formación de inventario junto con la división de la herencia. Lo lógico es primero formar el inventario y por eso el primer párrafo del artículo nos dice solicitar intervención y formación de inventario, a los 10 días siguientes se señala para la junta de contador y partidor. Pero es que si no he formado el inventario porque todos estamos de acuerdo en que ese es el inventario y no es necesario que a través del juzgado se forme, ya lo tenemos hecho, no tenemos que pedir un trámite si todos estamos de acuerdo en que esos son los bienes que dejó mi padre o esos son los bienes que dejó el abuelo.
Ya está, no hay más problema. La finca y el coche, ningún problema. ¿Cuál es la masa? Esa. ¿Hay deudas? No. ¿Cuál es el inventario? Ese. ¿Vale? Desde el momento en que surja un bien distinto o hay algún problema o haya un crédito pedido que no estemos todos de acuerdo, ahí sí, ahí se pide división de la herencia, pero con la formación de inventario. El secretario siempre te va a decir que primero formamos el inventario y una vez aprobado y formado, en 10 días señalamos la Junta para empezar ya la tramitación. ¿Vale? O sea que hay esa duda que siempre nos puede surgir con el punto primero del 783 y los 10 días siguientes son siguientes a qué? Siguientes a la solicitud, pero cuando no ha habido formación judicial. Si ha habido las dos cosas en el mismo proceso, pues a partir de la formación de inventario, ningún problema. ¿Se entendió lo que quiero? ¿A partir de cuándo lo contamos? ¿Vale? O bien formación e intervención del caudal, o bien desde la solicitud, desde que se admita el proceso. Bien. Ya hemos dicho que citamos a todos los intervinientes o a los que tenemos que convocar a esta Junta de manera personal, salvo que ya tengan ellos un procurador en la causa. Entonces, todo a través del procurador. Y si lo hacemos personalmente, hay una pregunta clave aquí que nos pueden hacer. A los otros sucesores que tenemos que llamar a esta convocatoria, a esta Junta. ¿Les mando a su casa o el auxilio les lleva o el medio exhorto que hayamos elegido? Citamos personalmente a don fulanito de tal como heredero, por ejemplo, si tenemos conocimiento de la residencia. Es decir, si en la solicitud el heredero que quiere promover la división nos dice quiénes son los sucesores, fulanito, menganito y Pepito Pérez, que viven en calle tal, calle cual, calle cual. Pero hay veces, sobre todo aquí en Canarias lo vemos mucho con las personas de Sudamérica, llámese al hermano o al coheredero fulanito González, que en el año 78 o 86 marchó a Venezuela desconociendo su actual paradero. Pues ya me fastidiaron. ¿Qué dice la ley? Si se sabe la residencia y si no, directamente por edicto. No existe una obligación legal de averiguar el domicilio de las personas que tienen que ir a la Junta como herederos o legatarios. Si lo conoce la parte, lo dice. Si no, desde que tengamos el resultado negativo o que no tenemos residencia, directamente edictos. Y aquí se aplica la norma general de acudir al TEJU, ¿vale? Al publicación a través del edicto telemático. Ya no tenemos que pegarlo en el tablón ni nada de eso. Edicto telemático, lo subimos y dejamos pasar el tiempo y ya estará debidamente citado a la Junta, cuando quiera que sea. Bien. Ya lo dijimos antes, este articulito en su punto en el cuarto, ha sido modificado por la Ley 821 de procedimiento para las medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad y ahora ya no habla de incapaces. El artículo anteriormente hablaba de que el Ministerio Fiscal intervenía en nombre de los menores de edad, ¿vale? Pero también de los incapacitados. Ya no tenemos esa figura, eso se ha modificado y han eliminado esto. Se supone que si hay una persona con discapacidad ya va a tener tramitado ese procedimiento de ayudas y va a tener su capacidad, su posibilidad de expresar su capacidad completamente. Sea la medida que sea, bien tenga una tutela antigua o bien tenga una serie de medidas ahora por la discapacidad que tenga, aprovecharemos esas medidas y lo citaremos tal cual. El Ministerio Fiscal ya no va a intervenir por él. Sí va a intervenir sobre los hijos menores de edad que no tengan debida representación. Y mientras dure el procedimiento lo hará, intervendrá por ellos y lo hará hasta que pues tengan un representante legal o una figura como pueda ser el defensor judicial, ¿vale? Normalmente durante el procedimiento lo asisten hasta tanto se resuelva esa situación del menor. Es casi imposible que pase todo el proceso y un menor de edad no tenga alguien que le represente, que pueda actuar por ahí. Está acabando, Fran. Bueno, nos pregunta o también nos dice o nos resuelve el artículo si se cita a los acreedores de los coherederos, a esas personas que tienen deudas con los sucesores. Nos dice que solo los vamos a citar a la Junta si ya constaran personados anteriormente. Y acabamos de decir anteriormente que estos acreedores solo pueden intervenir en la división de herencia para evitar fraudes o perjuicios a sus intereses económicos, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser que desde que se presente la solicitud un acreedor se haya personado, pues bueno, a través de su procurador lo llamamos a la Junta y podrá ir.
La intervención que tenga cuando le demos la palabra en esa junta solo podrá ir dirigida a garantizar que no hay fraude, que no hay perjuicio para su deuda. Una preguntita que nos hacen es quién preside la junta de contador partidor, es el letrado de la administración. Hasta ahora solo hemos visto actuaciones del letrado de la administración en la admisión, en el señalamiento, en el convocatoria de la Junta, en las citaciones, todo de momento lo realiza el letrado. Los jueces o los tribunales van a intervenir tangencialmente cuando haya alguna oposición o impugnación de las operaciones particionales o en un inventario cuando no haya acuerdo sobre los bienes a incluir. En ambos casos, recordad que iremos a una pequeña vista, aunque en uno de los casos lo llama comparecencia, ya se lo recordaré, pero es una vista, tal cual, vamos, con las normas de juicio verbal y con una sentencia. Lo que ocurre es que la ley alguna la llama comparecencia ante el tribunal, pues como tenemos algunos lapsus ahí en la ley, ¿vale? Solamente de esa manera, tangencialmente, intervendrá el juez. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de esta Junta de Contador Partidor y Peritos? Precisamente nombrar a estas dos figuras tan importantes en la división de la herencia. Por un lado, ¿quién va a ser el contador partidor? Lo ideal, lo que dice la ley, es que las partes deberán llegar a un acuerdo. Se combina, el letrado tiene que hacer esa labor de mediación, de casi, señores, tenemos que llegar a un acuerdo, para conseguir que se nombre a un contador partidor por acuerdo. No se les puede obligar y si no hay acuerdo, no hay acuerdo. La mayoría de casos no suele haberlo porque las partes, si están en discusión por algo, no se fían de los respectivos abogados. Entonces dicen que lo mejor es que se designe uno por sorteo. Bien, se nombrará ese contador por sorteo, perfecto, conforme a las normas generales de nombramiento de los peritos, ¿vale? 341 y siguiente. Liberaremos el oficio al Colegio de Abogados por turno, los listados que tenemos a fecha 1 de enero de cada año, que ya los tenemos de los distintos colegios, del Colegio de Abogados, que nos dice quiénes son los abogados que participan como contadores partidores. El que nos toque se designará. Debe ser un abogado especialista en la materia de sucesión, derecho de sucesiones y partición de herencia, y le añadimos una coletilla más, que es que además debe tener despacho en el lugar del juicio. ¿Vale? Esto está un poco previsto a la antigua, pero se mantiene como condición necesaria. De hecho, nosotros no lo estamos mirando tanto a la hora de nombrarlos, pero se debe cumplir. Por otro lado, el segundo objetivo de la Junta es nombrar al perito o peritos. Decimos que la ley permite que se designe por cada tipo de bien un perito. Si tenemos determinados bienes inmuebles, determinados vehículos, determinadas acciones y productos financieros, un perito por cada tipo de bien, por cada clase de bien. Bueno, lo normal para ahorrarse dinero es que se nombre un perito que asuma todo eso. Si están de acuerdo las partes, por acuerdo, y si no, por sorteo también, conforme al 341, ahora sí, de la ley, ¿vale? Las normas que regulan la designación de perito. Aquí incluimos todo ese articulado, ¿vale? La aceptación del cargo, la petición de provisión de fondos, las posibilidades de recusar a esta persona, si no estamos de acuerdo, incurre en alguna causa de recusación. Lo mismo va a pasar con el contador partidor, posible recusación del contador. Bueno, pues haremos el nombramiento por norma general, que venga y acepte el cargo. A partir de ahí se genera el derecho de los coherederos a exigirle que cumpla con la valoración del bien o con las operaciones si es el contador. Tiene derecho a percibir la provisión de fondos que pagarán, en principio, si ha sido designado por sorteo, a partes iguales cada uno el demandante y el demandado, ¿vale? Y posibilidad de recusar al contador según la normativa general si incurre en alguna de las causas previstas por la ley. Esos son los trámites que haremos a partir de la Junta de que haya acuerdo o de que lo designemos. Y no sé si me paro porque no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Nos queda la entrega y la realización de las operaciones divisorias. Pues bueno, nos quedamos aquí y seguimos el próximo día. Yo pensaba avanzar un poquillo más, pero bueno, nos quedamos ahí. A veces las conexiones son así. Vale. Reme, yo creo que se lo contesté ya. No sé si lo contestaste, me parece. Vale, voy a bajarle la manita aquí.
Y parar la grabación aquí. A la próxima semana del tema 18.